Bienvenidos a este video sobre análisis de señal pequeña de un transistor bipolar. Y para este video y para este tema, pues tengo aquí un circuito con un transistor con cuatro resistencias y voy a hacer el análisis correspondiente de señal pequeña. Señal pequeña se refiere a una señal de corriente alterna, pues de valor pequeño, 1 milivolt, 5, tal vez 10 milivolts cuando mucho, y ver cuál es el comportamiento del transistor en esas condiciones de señal pequeña. Bueno, pues empecemos. Entonces, como mencioné, pues tenemos un transistor, cuatro resistencias, una fuente de 12 volts, tenemos una carga de 100 kilo ohms, una fuente BS que tiene resistencia de 1 kilo ohm. Y lo primero que hay que hacer es determinar la polarización del transistor. Eso siempre es importante. Entonces voy a hacer el análisis. Ahí está, análisis de la polarización. Y lo que hay que determinar aquí es corriente de colector y voltaje colector emisor. La corriente del colector está dada por la conocida ecuación de beta por corriente de base. Beta vale 100 y la corriente de la base es un cociente, en donde tenemos aquí el divisor de voltaje dado por la resistencia de 300 kilo ohms y de 160 kilo ohms. Entonces ese divisor dice que es 160, aquí 160 más 300 por la fuente de voltaje 12 volts. Es el voltaje Thevenin, casi corresponde al voltaje de la base. Menos 0.7 del voltaje entre la base y el emisor, entre resistencia Thevenin, 160 por 300, entre 160 más 300, más el producto de beta más 1, y aquí me falta por la resistencia que hay en el emisor, 13 kilo ohms. Bueno, todo esto pues dará un valor en miliamperes. Déjenme hacerlo en la calculadora. A ver, ahí está todo correcto. Sí, todo correcto. Entonces la corriente es de 245 microamperes. Esta es la corriente del colector. Con esa corriente podemos saber cuál es el voltaje que hay entre el colector y el emisor. A 12 volts le resto las dos caídas de voltaje en la resistencia de 13 kilo ohms y de 22 kilo ohms. En la calculadora esto da 3.42. Este es el punto de operación. Entonces tenemos aquí primer resultado, corriente. Y este otro es el voltaje. Entonces, punto de operación. Aquí no está de más hacer la recta de carga o escribirla. Esta recta de carga de corriente directa dice que la corriente del colector es igual a menos 1 entre las resistencias que hay en colector y emisor, 22 kilo ohms más 13 kilo ohms, por el voltaje entre colector y emisor, más la ordenada al origen. Es el voltaje de la fuente, 12 volts, y suma de resistencias. Esa es la recta de carga.
Eh, se puede, se puede dibujar eso en una graficadora y tener ahí el punto de operación. A ver, vamos a ver esa graficadora. Voy a utilizar GeoGebra y vamos a ver. A ver, aquí está. A ver, un poquito más grande esta letra. 24. Ahora sí. Y aquí la recta de carga. Y es la corriente, es igual a -1 entre suma de resistencias, 22 más 13. X es el voltaje colector emisor, y la ordenada al origen es 12 y entre 22 más 13. Si dejo así todos estos valores, la corriente estará en miliamperes. Entonces ahí está la recta, hay que ajustar aquí los ejes. Aquí es 0 y aquí debería de ser 0.5. Ahí está, ahí se ve mucho mejor. Y el punto de operación es 245 y 3.42. Ahí está el punto Q. Voy a pegar esto al pizarrón y podemos entonces decir que la polarización pues está lista. Ya está analizado pues este circuito en corriente directa. Muy bien. Ahora pues falta la corriente alterna. Eh, sí, vamos a ver. No, perdón, antes de corriente alterna hay que verificar los resultados por medio de una simulación haciendo el ajuste de las resistencias, valores de resistencias estándar. Entonces, a ver, vamos a simulación. Voy a utilizar Multisim Live, la versión web de Multisim para hacer esto. A ver, tengo un transistor con beta de 100. Tengo aquí resistencia 1, resistencia número 2, resistencia del colector, resistencia del emisor. Todas estas resistencias van conectadas de esta manera, pues, según lo indica el circuito. Esta es de 300, ahorita lo voy a ajustar, pero eso es 300. Esta es de 160, este es de 22 kilo ohms y este es de 13. ¿De acuerdo? Me faltan varias cosas, la tierra, y me falta una fuente de 12 voltios. Aquí 12 y otra tierra. Ya con esto puedo ver la polarización. Ahí está el voltaje y la corriente. No, esa es la corriente, este es el voltaje. El voltaje con respecto al emisor. Le voy a decir aquí a Multisim que ese voltaje es con respecto a la referencia 1. Ahora sí, 245 microamperes es lo teórico. Multisim dice que es 242.45 microamperes. Bastante cercano al valor teórico. Y lo mismo podemos decir del voltaje entre colector y emisor. 3.48 volts contra 3.42. Simulación bastante bien, bastante adecuada y bastante cercana a lo que se tiene teóricamente.
Ahí está. Ahora los ajustes. Eh, bueno, 300 no hay de 300 kilo ohms. La más cercana debería de ser, hay de 220, ahí debe de haber 270 y debe de haber 330. 330 me gusta. 160 no hay, la más cercana es de 180 kilo ohms. De 22 sí hay, y también de 13 no, de 13 no hay de 12. Entonces con esos valores el voltaje colector emisor baja un poquito, ahora es de 3 volts, y la corriente aumenta 263 microamperes. 3 y 263. A ver, ya me equivoqué. Ahora sí, ahí está. Ese es el valor aproximadamente. A ver, vamos a revisarlo. Sí, 3 y 263. Ahí está. No se mueve mucho. Bueno, eso es de esperarse, ¿no? Por la polarización por divisor de voltaje. No se espera que el punto de operación se mueva mucho. Entonces, ahí está. Es el punto. Muy bien. Ahora sí. Corriente alterna. Análisis en señal pequeña. Lo primero es determinar, o más bien tener el modelo equivalente en corriente alterna. En señal pequeña, mejor dicho. A la derecha voy a dibujar este modelo. A mí lo que me gusta primero siempre es dibujar el transistor. Entonces el modelo pi de señal pequeña dice que aquí está la base, una resistencia y luego el emisor. Este es el emisor, la terminal de arriba es la base y esta resistencia se le llama Rp. Del otro lado hay una fuente de corriente controlada que vale la transconductancia Gm, transconductancia de señal pequeña, por el voltaje entre la base y el emisor. Ese voltaje es el que está en Rp. Entonces eso es lo que hay entre el colector y el emisor. Este es el modelo más sencillo que tenemos de señal pequeña de un transistor bipolar. Hay modelos más avanzados, por supuesto que sí. Este es el más sencillo de todos. Después, ¿qué hay? Bueno, ahí está. Lo que tenemos es en cada terminal, a ver qué tenemos. En el emisor, aquí está el emisor, podemos ver que a través de este capacitor, pues va a la tierra. Entonces, el emisor es tierra. Entonces aquí podemos poner tierra y del lado izquierdo también. ¿Qué más tenemos? En el emisor es todo. En la base hay dos resistencias, 300 kilo ohms y 160. La de 160, pues se ve claramente que está conectada entre la base y la tierra. Esta es 160 kilo ohms. Y la resistencia de 300 también, entre la base y tierra. La fuente de 12 volts la podemos considerar como punto de tierra.
Después tenemos un capacitor, este, que se comporta como un cortocircuito perfecto en corriente alterna. Y después tenemos una resistencia de 1 kilo ohm. Y luego la fuente BS. Eso es lo que hay del lado de la base. Ahora, del lado del colector, tenemos una resistencia de colector, 22 kilo ohms. También tenemos, ¿qué más? Un capacitor que es un cortocircuito perfecto y una resistencia de 100 kilo ohms que es carga. Y en esa resistencia, ahí entre el colector y la tierra, es donde tenemos el voltaje de salida. Este es entonces el modelo de señal pequeña. Ahora hay que analizar ese circuito. Entonces esto ya sirvió su propósito, lo puedo quitar. Lo primero que hay que calcular, pues yo recomiendo que sea siempre las resistencias de entrada y de salida. Rin se calcula, según la figura, desde este punto hacia la derecha y Rout desde este punto antes de la carga hacia la izquierda. Entonces, según los teoremas, según el teorema de Thevenin, pues Rin se ve claramente que es el paralelo de esta resistencia de 300 kilo ohms con 160 kilo ohms y con RP. Entonces aquí hace falta determinar RP. Según la teoría de señal pequeña de un transistor bipolar, RP vale el valor de beta entre la transconductancia del transistor. Podemos reescribir esto como beta y la transconductancia es la corriente del colector del punto de operación entre el voltaje térmico. Y también podemos reagrupar y decir que esta resistencia pi es voltaje térmico entre la corriente de base del punto de operación. Entonces, formas equivalentes. La que, la que nos guste más, la que tengamos a la mano, esa es la que ocupamos. El valor de beta es de 100. El voltaje térmico podemos asumir que es aproximadamente 26 milivolts. Y la corriente de colector, esa la calculamos teóricamente aquí, es de 245.1 microamperes. Entonces aquí 245.1 microamperes. Entonces podemos aquí pues, hacer las operaciones. Diez punto seis, esos son kilo. Entonces, con este valor de Rp, pues ya tenemos la posibilidad de calcular Rin, el paralelo de esas tres resistencias. 1 entre 300 más 1 entre 160 más 1 entre 10.6.
9.6 es la resistencia. 9.6 kilo ohms, esa es la resistencia de entrada del amplificador. Ahora, resistencia de salida, RO. Aquí únicamente la resistencia de 22 kilo ohms es la que influye en este valor. Simplemente ponemos 22 kilo ohms automáticamente. Ya tenemos RIN, ROUT. Y pues ahora podemos calcular cuál es la ganancia. El primer paso es el voltaje de la salida. Este voltaje podemos verlo a la derecha. Según la ley de Ohm, voltaje es igual a corriente por resistencia. Gm, el voltaje base emisor, eso es la corriente. Es negativa porque va de la tierra hacia el colector. Y aquí es el paralelo de 22 kilo ohms y de 100 kilo ohms. Aquí observamos que el voltaje base emisor lo podemos obtener con un divisor de voltaje. Entonces aquí el voltaje base emisor es igual a aquí. La resistencia de 300 está en paralelo con 160 y en paralelo con RPi, eso es la resistencia de entrada, ¿verdad? Entonces aquí es el voltaje en la resistencia de entrada, 9.6 kilo ohms. Entonces la regla del divisor de voltaje dice que es el, el cociente de la resistencia donde quiero saber el voltaje entre suma de resistencias. En este caso es RIN en serie con 1 kilo ohm, la resistencia de la fuente, por el valor de la fuente. Puedo combinar las dos ecuaciones y tener aquí que el voltaje de la salida es igual a menos el valor de la transconductancia, dado como la corriente de colector, entre el voltaje térmico, esa es la transconductancia, el paralelo de la resistencia de 22 kilo ohms con 100 kilo ohms, y luego el voltaje base emisor dado por 9.6 kilo ohms entre suma de 9.6 y 1 kilo ohm. Ahí está. Y aquí el voltaje de la fuente. Este voltaje está multiplicando, pues puede pasar dividiendo. Y ahora sí, esto es lo que se llama ganancia, la ganancia de voltaje total. Aquí podemos sustituir pues corriente de colector y voltaje térmico. Aquí si lo pongo en miliamperes, se eliminan con los kilo ohms. Y aquí debe ser el voltaje térmico 0.026 volts. Sí, todo correcto. Entonces, haciendo operaciones, tenemos la ganancia. A ver, ya me equivoqué. Ahora sí. Aquí es el paralelo, el inverso de la suma de los inversos. Ahí está. Después por aquí 9.6 más 1
todo esto debe de dar un resultado. 153.96. Prácticamente 194. No, perdón, 154. Esa es la ganancia que tiene este amplificador. Una ganancia que es negativa, indicando que la salida pues estará en contrafase con respecto a la entrada. Habrá un desfasamiento de 180 grados. ¿Sí? Es 96. De acuerdo. Entonces, ese es el valor de la ganancia de corriente. Ya tenemos ganancia, R in, R out. Y ahora, pues, hace falta ver esto en un simulador. A ver, vayamos a multisim. Aquí está el circuito. Aquí voy a regresar esto a 300. Y aquí 100, 160. Y esto 13. Listo. 12 volts, está perfecto. Ahora me faltan las partes de capacitores y de corriente alterna. Este capacitor va aquí. Tengo otro capacitor por acá. Este capacitor va aquí en el colector. Este va en la base y me falta uno más aquí en el emisor. Ahí está. Necesito resistencia de carga. Esta es de 100 kilo ohms. Necesito otra resistencia de 1 kilo ohm. Estaba aquí. Y una fuente de corriente alterna. 1 kHz, no, 10 kHz debería estar bien. Y un volt, no, un milivolt. A ver, una última revisión. Pues sí, todo se ve bien. Y vamos a ver si estos resultados pues, son correctos. Entonces, primero ganancia. Necesito puntas de prueba. A ver, puntas de prueba aquí. Ahí está. También en la carga. Y ahora sí. Sí, le podemos dar play. Muy bien, de acuerdo. Pues vamos a ver, vamos a analizar resultados. Esta simulación me va a dar la ganancia. Entonces, a ver, ahí está. Puedo poner aquí la figura y analizar. Muy bien, a ver, ganancia de voltaje. Según el simulador, es el voltaje de la salida. La salida está aquí, a la derecha. Entonces esto va aquí. 303.42 milivolts. Y el voltaje de entrada, 2 milivolts. Entonces podemos ver que aquí que la ganancia pues es aproximadamente 151. ¿Sí? 151. Bueno, pero lo podemos hacer aquí bien. 302.42 entre 2.
151.21. Esa es la ganancia, 151. Aquí yo calculé 154. Pequeña diferencia que siempre existe porque el simulador utiliza modelos para el transistor mucho más completos. Aquí el modelo Pi que yo utilicé es el modelo más sencillo, entonces es de esperar una pequeña diferencia. Es bastante aceptable, creo yo. 154 contra 151. Ahora las impedancias. Resistencia de entrada 9.6 y 22 kilo ohms. A ver en el simulador. Para la resistencia de entrada tengo que poner la punta de prueba adelante de la resistencia de la fuente. Ahora sí, le doy play y el cociente de voltaje y de corriente debe ser la impedancia de entrada. El voltaje de entrada debe ser 1.8145, esos son milivolts. Entre la corriente, 185.46 por 10 a la menos 9 amperes. Entonces el simulador dice que la resistencia de entrada es de 9.8 kilo ohms. 9.8 contra 9.6. También yo creo que bastante aceptable. A ver, eso va aquí. Entonces, a ver cómo están. Aquí, Rin. Voltaje de entrada. 1.8145 milivolts. Y la corriente de entrada. Esto es 185.46 nanoamperes. Y esto da 9.8 kilo ohms. Sí, bueno, 9.78. Esa es la resistencia de entrada. Ahora, resistencia de salida. Bueno, pues para ello usamos teorema de Thevenin y teorema de Norton. Y eso dice que debo de tener aquí el voltaje Thevenin. Ese voltaje se obtiene en condiciones de circuito abierto. Entonces aquí tengo que el voltaje de circuito abierto, el voltaje de Thevenin, es 370.17, son milivolts. Entre la corriente de Norton, esa corriente se mide cuando hay condición de cortocircuito aquí. Entonces llevo R5, la carga, hasta que la corriente ya no cambie. Ahí, en el simulador es bastante sencillo, ¿no? 16.826 por 10 a la menos 6. Aquí me faltó el menos. Ahí está. Y el resultado es 21.999 kilo ohms. Esos son 22 kilo. Muy bien, con esos valores entonces ya hemos corroborado ganancia, resistencia de entrada, resistencia de salida y los tres valores en un simulador concuerdan con los valores teóricos. Entonces puedo dar palomita a esta y a esta. Muy bien. ¿Qué más hay que hacer aquí? ¿Qué más? A ver si no se me olvida algo.
¿Cuál es el valor máximo del voltaje de la fuente que satisface las condiciones de señal pequeña? Muy bien, falta esa última pregunta. Muy bien, estos tres valores, sobre todo impedancias, me permiten dibujar el amplificador de esta forma. Esta es una resistencia de 9.6 kiloohms, es la resistencia de entrada. Del lado de la salida tengo aquí esta resistencia de 22 kiloohms, es la impedancia o resistencia de salida. Una fuente de voltaje controlada que tiene ganancia de menos 154 por el voltaje de entrada. El voltaje de entrada es el que está aquí en la resistencia de entrada. Y el voltaje de salida es el que está aquí. Tengo aquí una fuente de, bueno, aquí es una de 1 kilo ohm. Y tengo aquí, ahí está. Y de este lado, del lado derecho, tengo la carga. Aquí una pequeña anotación nada más. Este es RL, que para este caso es de 100 kilo ohms. Aquí la ganancia no es de 194, esa es la total. La ganancia que debo de poner aquí es la ganancia de voltaje en condiciones de carga infinita y una fuente ideal. Entonces, a ver, déjenme revisar aquí. Aquí está. Vean el voltaje base emisor. Es el voltaje que hay en la resistencia de entrada. Es este voltaje. VI es igual al voltaje base emisor. Entonces, la pregunta dice que cuál es el máximo voltaje de ese. Si el voltaje base emisor es de 5 milivolts. A ver, ¿es 5 o cuánto? No, 10 milivolts. Entonces aquí puedo usar la regla del divisor de voltaje y decir 10 milivolts es igual a 9.6 kilo ohms entre suma de resistencias por el voltaje de la fuente. Y de aquí el voltaje de la fuente máximo. Y de aquí despejar. Y esta será la respuesta a la pregunta de cuál es el voltaje de la fuente máximo, si el voltaje base emisor debe ser 10 milivolts. A ver, vamos a dejar que la calculadora resuelva esto. Esto es 10, es igual a 9.6, 9.6 más 1, y aquí el voltaje es 11, 11.04. Este es el voltaje de la fuente máxima que se debe de poner para que el voltaje base emisor sea de 10 milivolts. ¿Qué pasa si el voltaje de la fuente es mayor? Pues entonces las condiciones de señal pequeña cada vez se alejan más de la realidad. Entonces el modelo Pi ya no es, ya no es adecuado para analizar el circuito en corriente alterna. Eso es lo que va a pasar. Habrá distorsión y habrá otras cosas más. Esto lo podemos ver en el simulador. A ver aquí. Ahí está, a ver, simular, el play. Y aquí vamos a ver. ¿Qué pasa si aquí pongo 11 milivolts?
Aquí vean que el voltaje pico a pico es de 11,98, son casi 20 milivolts. Es decir, 20 entre 2 es 10 milivolts. Si aumento este voltaje, 15 milivolts, por ejemplo, entonces el voltaje base emisor ya no es 10 milivolts, es mayor. En este caso es 27,28 entre 2, aproximadamente 13 punto algo, 13,7. Entonces, ahí está. Ahora veamos qué sucede con la salida. Aquí el split me va a permitir ver la gráfica y vamos a analizar. Vamos a ver qué sucede si nos pasamos de 10 milivolts. A ver, aquí no queremos corriente, no, está bien, está, y aquí. Y ahora, aquí tenemos la salida de 246. Aquí me falta, perdón, me falta poner la carga a su valor de 100 kilo ohms. Ahí está. Ahora sí. Y ahora sí, ya se ve mucho mejor. Me falta aquí la escala nada más. Aquí es menos, es mucho, menos 3 y 3. Ahora sí. Muy bien. Ahí tenemos. Y ahora sí, voy a poner esto al valor original, 1 milivolt. Entonces, con 1 milivolt, aquí tengo lo siguiente. La azul es la salida. ¿Y qué pasa con la salida? Que aquí tengo 154 milivolts. Esa es aproximadamente la ganancia. 154,65. Pero eso es en la parte positiva. En la parte negativa, observen que aquí no llega a 154, llega a menos 150. Es decir, la parte positiva de la salida es más grande ligeramente que la parte negativa. Otra vez, la parte negativa llega hasta menos 150. La parte positiva llega a 152. Ahí todavía podríamos considerar que la parte positiva y negativa son iguales. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Pues porque el voltaje de entrada de la señal BS, el voltaje BS, pues es pequeño, 1 milivolt. Ahora, ¿qué pasa si este voltaje es mayor? Lo voy a poner ahora de 10 milivolts o de 11. Es el voltaje máximo para señal pequeña. Bueno, señal pequeña considerando que el máximo es 10 milivolts entre la base y el emisor. Muy bien, ¿qué vemos con una fuente de 11 milivolts? De nueva cuenta. La parte positiva es 1,5 aproximadamente, 1,51. La parte negativa no es 1,51, es 1,77. Entonces se ve muy claramente que la parte positiva es menor que la parte negativa. Eso pues ya no concuerda con el modelo de señal pequeña. Se dice que comienza a haber distorsión en la amplificación. La amplificación ya no es casi lineal.
Entonces hay distorsión. Aquí, pues ya se empieza a ver el efecto de una señal grande. ¿Qué pasa si esto es un poco más grande? En lugar de 11, que sean 15. Bueno, tengo que ajustar otra vez la escala. Ahí está. Y aquí se ve también muy claramente que la parte positiva llega hasta 1.96 y la parte negativa llega hasta menos 2.5, casi 2.5. Entonces la distorsión es aún más grande. Una señal mucho más grande, estos son 15 milivolts. Voy a poner 30, el doble, 30 milivolts. Muy bien, ahí se ve perfectamente lo que sucede. La parte positiva llega casi a 3.1 volt, pero la negativa a menos 3.3. Pero podemos ver que la parte negativa ya está sufriendo una distorsión. ¿Por qué razón? Porque el transistor en esta pequeña parte, pequeño intervalo de tiempo, ya no está en la región activa. En unos breves instantes se encuentra eh, en la región de corte y de saturación, en ambos. Y aquí lo podemos, simplemente aquí ya no puede, ya no puede permanecer en la región activa. La amplitud de la señal de entrada y la ganancia del amplificador ya le impiden pues permanecer en la región activa. Se dice que la señal de salida excursiona pues más allá de saturación o en saturación y llega hasta corte. Entonces ahí se ve perfectamente la distorsión. Y si aumento, pues eso se verá con mucho mayor fuerza. Vamos a exagerar, 100 milivolts. Muy bien, ahí se ve. Tanto en la parte positiva como en la negativa ya aparecen distorsiones, tanto por la saturación como por corte. Entonces el transistor ya no está en la región activa en algunos instantes, en algunos intervalos de tiempo. Muy bien, esas son las consecuencias de tener una señal grande en la entrada. Y tener ganancia grande también. Bueno, pues muchísimas gracias y hasta la próxima.